Buenos días a los seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. En este caso les saludamos vía telefónica. Como vamos a mantener una entrevista con el siguiente de nuestros protagonistas, saben que venimos centrándonos en los últimos días en un problema acuciante que se está convirtiendo en permanente y que está preocupando en aumento a toda la sociedad. No sé hasta qué punto somos conscientes de la realidad a la que nos enfrentamos si hablamos de agua y de sequía, pero seguro que de todo ello sabe muy bien nuestro siguiente invitado, a quien saludamos a través del teléfono. Se trata de José María Fresneda, secretario general de Asaja en Castilla-La Mancha. Buen día, José María, ¿qué tal está usted? Buenos días, Miriam. Trabajando, bien. Bien y preocupados, imagino, por algo que como decía, no sé hasta qué punto sentimos como un problema pues grande el resto de la sociedad. Ahora mismo, José María, ¿cuáles están siendo los efectos de la sequía, eminentemente en el sector que usted conoce a la perfección como la palma de su mano, que es el agrario? Pues muy perverso, Miriam. La realidad es que estamos viviendo el peor año hidrológico de los últimos años. Eh, un 14% de lluvias, de lo que se puede considerar un año normal. Ya el año pasado llovió mucho menos. Bueno, desde el 2014 nosotros venimos arrastrando una sequía muy grande en Castilla-La Mancha y en España, pero este año está siendo muy grave. Pero lo que pasa es que no solamente hay que mirar al campo, porque esto le está afectando a todo el mundo, esto le está afectando a la gente en general, ¿no? Y es un drama generalizado el que hay ahora mismo. Y con muy poco margen de maniobra, muy poco margen de maniobra. Esto lo hace la naturaleza, esto lo hace la naturaleza. Y entonces tenemos una situación fea, muy mala. José María, decía y bien dicho que esto no es un problema que solo afecta al campo, sino que nos incumbe y nos perjudica a toda la sociedad, pero usted tiene la sensación de que como sociedad estamos sensibilizados con esta problemática creciente además que tenemos y que se complicará cada vez más si sigue sin llover en la cantidad en la que es necesario. No, yo creo que la sociedad en general no es consciente. Es consciente un agricultor cuando va a sembrar y lo hace porque vocacionalmente lo hace, pero va con el tractor y lo único que ves detrás del tractor es mucho polvo y saber que no va a nacer o que si nace mala va a que resembrar y a ver si cae una jota, etc. Eso es angustioso para un agricultor, para un ganadero, saber que no puede alimentar con un alimento natural al ganado y que lógicamente los piensos se han disparado y que lógicamente quien produce los piensos dicen esta es la mía porque entra en una dinámica de especulación y no tiene en cuenta la situación real del ganadero. En general es así, y luego tú te vas a gente que ha hecho tremendas inversiones en materia de regadío y que le van a decir que tiene que limitar el agua que va a sacar para regar y lógicamente él tiene una estructura económica de su empresa en función de los rendimientos. Ya, imagínate todo aquel que no tiene la posibilidad de regar, que lo que está sembrando es polvo y que no tiene una opción de poder regar. Y mientras tanto eso pasa, estamos en una región con el 13% de superficie de regadío cuando en las regiones más vecinas hay un 40% de regadío y hay un debate estéril en materia de agua y nosotros sabemos que no hay futuro en la agricultura si no hay regadío porque hasta esos que le van a reducir le van a limitar el gasto del agua, esos por lo menos pueden salvar un año aunque sea de mala manera, pero imaginaros el que año tras año tras año desde que empieza esta sequía tan dura no puede ni echar una gota en su siembra, en su viñedo, en su olivar, en su almendro, o sea, no puede hacer absolutamente nada. O sea, el drama es grande porque si en esta región la agricultura se viene abajo, la cantidad de cosas que hay alrededor de la agricultura es muy grande y claro, tener que estar independientemente de todo mirando a las instituciones para pensar en las ayudas comunitarias, etcétera, etcétera, pues estamos en una situación donde hay que tener la serenidad suficiente para intentar sentar a todos los que tengamos algo que ver en todo esto en una misma mesa para intentar buscar soluciones que yo no las veo. Yo no las veo ahora mismo, no las veo. No puede ser la sequía un debate estéril entre la clase política como es con el agua, como es con otras muchas cosas, con la paz. Yo creo que el tema es dramático.
José María ha dicho que no ve soluciones. Un poquito más anteriormente en la conversación ha dicho que esto depende de la naturaleza en mucha medida y que poco se puede hacer. Pero sí que tiene la sensación de que nos ha pillado el toro, hablando en claro, de que no hemos sido lo Pues suficientemente claro, previsores, de que no hemos actuado bien. claro que nos ha pillado el toro. Nos ha pillado el toro con todas las consecuencias. Aquí nunca se ha previsto que haya un drama como estos. Aquí no hay un modelo agrario suficientemente adaptado para prepararse para que venga una cosa de estas o que venga todo lo contrario, ¿no? Y no estamos preparados. No hay infraestructuras en el campo para haber canalizado posibilidad de que hubiera habido agua en un momento determinado. No hay balsas como en Murcia, por ejemplo, que las hacen allí con el agua que va de aquí. No hay ninguna previsión. Yo creo que nos ha pillado el toro por todos lados. No hay un fondo en las administraciones para atender estas necesidades tan graves que hay. No hay un seguro agrario que atiende a la realidad del propio sector. No hay un seguro agrario que la atiende. Tenemos una normativa del año 78 que de vez en cuando le ponen un parche para salir. O sea, no hay previsiones por ningún lado, por parte de que las tiene que poner. Las tienen que poner las administraciones, no las podemos poner los demás. Nosotros más somos administrados y lógicamente no hay ni una previsión. Ayer estuvimos en la mesa del seguro a nivel regional y sacamos adelante una propuesta que hicimos de la SAJA con apoyo, y nos apoyaron las cooperativas, las otras organizaciones, incluso la propia Administración Regional, para hacer un marco de actuación y canalizar un poquito las cosas que habría que modificar y que se tuviera en cuenta con todas las consecuencias, que habría que dotar de presupuesto más a los seguros, porque la sequía es enorme. O sea, el que más o que menos va a dar un paste de siniestro, que el año que viene, ¿qué vamos a conseguir? Pues el año que viene a lo mejor la reducción de módulos en toda la comunidad autónoma por la sequía. No es suficiente, no es suficiente. Por lo tanto, la situación yo creo que, y efectivamente no ha habido ninguna previsión, ninguna previsión. No sé a quién acudir, no sé a quién tenemos que acudir ahora mismo, tenemos que acudir a nosotros mismos. Bueno, para nosotros mismos la verdad es que tenemos un poco recorrido. La situación es mala en Castilla-La Mancha y en el conjunto del país. Basta con ojear cualquier periódico de Sí, tirada nacional o ver cualquier telediario para ver cómo están los pantanos sí. de más de la mitad del territorio a límites pues casi lamentables. Vamos a centrarnos aquí en nuestra tierra y, por ejemplo, vamos a hablar del histórico trasvase Tajo Segura y de ese problema que se afianza en el tiempo. Todos mirando a Entrepeñas y Buendía, pues sentimos que se nos encogen hasta casi las entrañas. A nosotros ya se nos han encogido las entrañas. A nosotros ya se nos han encogido las entrañas. Me parece una vergüenza que quien tiene que tomar decisiones se permita la duda de cuestionar si esas fotos que estamos lanzando a la opinión pública de cómo está entre Peñas y Buendía son de ficción. No tiene la gente vergüenza. Los que toman decisiones no tienen vergüenza. Esperemos, como decía un viejo de la provincia de Cuenca, de por donde pasa el trasvase, de allí del Alcarre, decía, lo mejor para acabar con el trasvase es que no haya agua, que no haya nada que trasvasar, que haya lodo. Ya verás cómo se ponen las pilas los que tanto han utilizado el agua o han mal utilizado el agua en la región del Levante. Ese es el drama que estamos viviendo aquí nosotros. Entonces el trasvase, si tú coges el histórico mediático y ves cómo se han comportado en relación con el trasvase las dos grandes fuerzas políticas de esta región, es lamentable. Utilizar el trasvase para decir yo lo recurro, el otro dice no, lo justifico, en fin, no haber tenido la poca seriedad de haberse puesto de acuerdo en algún momento determinado para ver cómo se resolvía el problema en nuestra tierra. Algo que nos impuso la dictadura y que esta democracia no ha sido capaz de resolver. Una injusticia de ese tipo, una injusticia tan enorme de ese tipo. Aquí nos dedicamos, en relación con la dictadura, a hacer cosas de la memoria histórica y a quitar calles y a poner otras. Pero en la memoria histórica no está el trasvase Tajo Segura. Yo creo que también está el trasvase Tajo Segura. Yo creo que también está el trasvase de Huelva. No se atreve ninguno a plantearlo. Por lo tanto, Miriam, yo que quieres que te diga, me parece una ofensa, un insulto a la inteligencia natural de una persona humilde, normal de esta región de Castilla-La Mancha, que siga habiendo ese discurso tan fraudulento, tan hipócrita en relación con el trasvase en esta región.
De la situación, José María, de la cabecera de ese río Segura. Si nos vamos hasta ahí, nos paramos en la provincia de Albacete, pues hay unos 3.500 regantes que tienen una situación también complicada con la apertura de los pozos de sequía y la manera en la que siguen sin atendérselas, que asegura que son sus peticiones históricas, mientras ven como este agua, unos 20 hectómetros cúbicos, se está marchando hacia la zona de Murcia. Es un problema a añadir, ¿no?, a la situación. Quien está provocando que eso pase va a provocar alguna cosa de las cuales se tenga que arrepentir todo el mundo, porque esa es la mayor de las ofensas que se le puede estar haciendo a los regantes de nuestra región, de aquella zona de nuestra región. Eso es una ofensa, un atentado gravísimo contra todo. Por lo tanto, el apoyo incondicional a esos regantes, que nos pongan muestra. Que nos pongan muestra, que la vamos a escribir. José María, cuando se plantean este tipo de situaciones, a todos les viene a la boca unas palabras que son las de Pacto Nacional del Agua, que no sé por qué Si es tan complicado, como decía al principio, no sé, sentarse y hablar del problema, pero ¿por qué no se termina de hacer, José María? Yo llevo denunciando eso hace mucho tiempo. A mí todavía no me ha dicho nadie públicamente que no tengo razón. Lo del Pacto Nacional del Agua es una de las mayores mentiras que se puede plantear. Cuando se plantea una cuestión de esas es porque no se quiere hacer. Para hacer un Pacto Nacional del Agua, y que esta región se plantee ir a un Pacto Nacional del Agua, hay que poner encima de la mesa las carencias, las necesidades y la realidad de lo que es Castilla-La Mancha. Y cuando yo lo tenga eso, y lo tengo comprometido y conseguido por parte de las administraciones, cuando yo esté en el mismo nivel que Murcia, entonces que me pidan que me sienta a hacer un Pacto Nacional del Agua. O dile tú a los murcianos que se sienten a hacer un Pacto Nacional del Agua donde estemos nosotros aquí en el mismo nivel que están ellos. ¿Quién se cree del Pacto Nacional del Agua? ¿Quién se cree? Además, plantear un Pacto Nacional del Agua sobre la base de la realidad de los que riegan, me parece una sinvergonzonería. Hay que plantear un Pacto Nacional del Agua sobre la base de los que no tienen posibilidad de utilizar ni una sola gota de agua para que no se arruinen en sus casas y en sus familias. Y el que no lo intente así, por lo bueno, pues que me desautoricen lo que yo digo. Pero todavía nadie se ha plantear seriamente y públicamente que no tengo razón. Y me lo diga alguien, que me lo diga alguien. O sea, no va a haber nunca un Pacto Nacional del Agua. Los que lo dicen no se lo creen. Y los que recurren a lo que pasó cuando el trasvase del Ebro es porque no quieren enfrentar a la realidad de hoy. No se quieren enfrentar a la realidad de hoy. Y como ellos están justificados con eso. Ellos se creen que están justificados. Entonces, los palmeros de unos y los palmeros de otros siguen funcionando, pero esa no es la sociedad. La sociedad es otra cosa. La sociedad civil es otra historia. Es otra cosa. Es otra dinámica. Por lo tanto, Miriam, ¿qué quieres que te diga? No creo en el Pacto Nacional del Agua y no va a haber nunca, seguro, un Pacto Nacional del Agua. Convencido. La realidad, mientras tanto, mientras todo esto se sigue dilatando en el tiempo, es que se están dando restricciones en el riego, como bien ha dicho. Por ejemplo, ya la Confederación Hidrográfica del Segura pues ha establecido inicialmente restricciones en el riego hasta el 15 de diciembre. Aquí hablamos mucho de esto, pero también lo ha comentado hace unos instantes. Los agricultores, muchos están haciendo grandes esfuerzos en materia de regadíos para ser responsables con un uso eficiente del agua. Pero todavía, ¿qué más se puede hacer en este sentido, si es que se puede hacer algo más? Por desenmascarar desenmascarar realmente a todos los que están tomando decisiones en materia de agua desde las administraciones, demostrar que lo que hacen es otra cosa y no atender las necesidades de los ciudadanos administrados, que es su obligación de ellos, y una vez ahí partir de cero. Y yo, para partir de cero en esta región, quiero un plan que garantice la igualdad de Castilla-La Mancha con el resto de las comunidades autónomas de España, en materia de presupuesto, en materia de infraestructura, en materia de regadíos, en materia de hectáreas de regadíos, en materia de concesiones, en materia de balsas, en materia cuando yo esté en el mismo nivel, entonces que me pregunten si quiero un Pacto Nacional del Agua.
Es ahí cuando me lo tienen que emplear. Que 7 cuencas hidrográficas de Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha existan y que no se pueda utilizar el agua de esas 7 cuencas hidrográficas para generar un estado normal de equilibrio con el resto de España. A partir de ahí, pues que nos llamen. Mientras tanto, nosotros no vamos a dejar de denunciar lo que estamos denunciando. Porque me parece vergonzoso. Que puntualmente tenemos que dedicarnos al Guadiana, al Tajo, al Júcar, a lo de Segura, en actuaciones, pero que nadie se le olvide que nuestro planteamiento es no estaremos en el nivel que corresponde para trabajar sobre un pacto nacional del agua si no estaremos en las mismas condiciones que los de otras regiones de España, en materia de infraestructura, en materia de regadíos, en materia de superficie, todo ese tipo de cosas. Aquí ha habido muchas obras de infraestructura en Castilla-La Mancha, que se lo pregunten a todos los que las han hecho. Tremendas autovías, líneas de alta velocidad, energías eólicas, tremendas plataformas, pero no será tan duro nadie en la infraestructura de llevar el agua de donde no hay a donde hay. Que costaba menos, había menos especulación. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Qué ha pasado ahora mismo con que haya AVE entre las 5 provincias de Castilla-La Mancha y que haya tremendas autovías? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a esos pueblos que sin tener agua han pasado sus infraestructuras de comunicación por ahí? Que se han quedado vacíos los pueblos. Se han quedado vacíos. No queda nadie en esos pueblos por donde pasan las grandes infraestructuras que se han hecho en este país, que yo no estoy en contra de ellas, pero un poco de equilibrio sí nos hace falta. Que Castilla-La Mancha es una mancha marrón en el centro de toda España. Cristalino, como siempre, José María, muchísimas gracias por hablarnos tan francamente de un problema tras el que se esconden otras muchas cuestiones también preocupantes y que en muchos casos no conocemos suficientemente bien. Un placer, como siempre, hablar. Estas cosas se transmiten cuando duelen, Miriam, y cuando tú vas todos los días y estás con los agricultores todos los días en los pueblos, o con un alcalde de un pueblecillo, o con gente normal que funciona todos los días de su vida, en fin, a lo mejor mi verdad puede distorsionarse, que mi verdad es la de mucha gente, muchísima gente de mi organización y muchos agricultores y de mucha más gente. Pero en fin, nosotros seguimos trabajando, no podemos parar y si encima tenemos la oportunidad de que una persona como tú exactamente nos dé la oportunidad, y valga la redundancia, de poder denunciar lo que pensamos, pues tú sí estás colaborando realmente, la CERCA sí está colaborando realmente con el problema. Muchísimas gracias, pero es nuestro trabajo y nuestra obligación y a ver si entre todos, José María, pues vamos abriendo los ojos a la gente que todavía parece que no nos termina de animar a abrirlos. Un placer como siempre, cuídese mucho. Muchas gracias. Hasta luego.